Se ha vuelto muy común entre las personas que comienzan a interesarse por la lectura que pregunten ¿cómo se lee a tal autor? ¿Cuál es el libro más conveniente para empezar con tal escritora? ¿O qué tips hay que tener en cuenta para empezar a leer? A la vez han proliferado por internet y en otros lugares videos y cursos para analizar a diferentes escritores y escritoras y explicar cómo leerlos. Pero, ¿es necesario hacer un curso para aprender a leer un libro o a ciertos escritores? En lo personal, a mí me parece que no. A ver, en mi opinión y basándome en mi experiencia personal, me gustaría partir diciendo que la lectura es un mundo de descubrimientos y de aprendizaje. De descubrimientos, porque la lectura nos abre a nuevos mundos, a otras formas de ver la realidad, a otras experiencias, a dejar volar la imaginación. De aprendizaje, porque cada libro nos aporta elementos nuevos que sirven para que vayamos construyendo saberes y así abordar cada vez lecturas más complejas. Leyendo aprendemos palabras nuevas, expresiones, hechos, opiniones, autores y un sinnúmero de temas más. La lectura también nos enfrenta a miradas diferentes, y eso ayuda a que nos sorprendamos, a que nos hagamos preguntas y nos cuestionemos ideas que creíamos firmes, por lo cual nos abre un camino para aprender. Entonces, ¿es necesario hacer un curso para entender a un autor o autora? Vuelvo a decir, a mí me parece que no. En mi experiencia, fue más gratificante aventurarme a elegir libros y leerlos sin mayores explicaciones, incluso aunque resultaran difíciles. Incluso a algunos no los entendí de entrada y necesité más de una vez para poder comprenderlos. Todo esto no significa que me lance de una a leerlos o que no siga algunos tips. Al contrario, desde chico hice míos algunos consejos para aplicar antes de leer un libro. Por ejemplo, conocer la biografía del autor o la autora. Eso no significa, ojo, eso no significa estudiar en detalle la vida del escritor, pero sí saber datos básicos, en qué época vivió, qué obras escribió, qué influencias tuvo, a qué escritores admiraba. Por otro lado, también conviene leer algunas reseñas del libro, no para saber si es bueno o malo, sino para conocer de qué temas trata en general y cuál fue el contexto en el que fue escrito. Es decir, a qué época y estilo pertenece, cuál era el contexto de la época, de qué autores tiene influencia, entre otras cuestiones. Y también es bueno si el libro tiene un estudio preliminar, porque así al leerlo podemos tener una idea más cabal de la obra. Finalmente diría que conviene tener un diccionario a mano, un diccionario físico o uno online, el que les sea más cómodo a ustedes, porque siempre surgen palabras que no conocemos. Y como un tip extra les cuento que yo siempre tengo a mano un lápiz y un cuaderno para anotarme ideas que me surgen durante la lectura o para anotarme también frases del libro. Todo ello me parece necesario porque los libros no se escriben en el aire ni son atemporales. Al contrario, cada libro es hijo de su tiempo, de su contexto, tanto como de su autor o de su autora. Y todo ello nos permite entender por qué en él se hablan de ciertos temas y no de otros, por qué se usa determinado vocabulario y muchas otras cuestiones. Así, sin necesidad de hacer cursos para entender a Borges, a Cortázar o a Pizarnik o al que sea, podremos por nuestros propios medios abordar cualquier libro. Como les comentaba, eso no significa que los libros sean todos claros y fáciles, pero de a poco las lecturas nos dan herramientas para retomar las anteriores y abordar otras nuevas. En fin, solo hacen falta ganas.